que iba a venir cada 15 días, ahora viene como obispo a San Ciro de Acosta, Irán Cedillo, nuestro psicólogo de cabecera. Bienvenido aquí las veces que sean necesarias. ¿Cómo estás, Irán? Buenos días a tu público. Pues aquí estamos, muy gustosos. Sí, bueno, como que los 15 días eran como 15 días en Saturno, en Júpiter, ¿no? Porque sí se tardó bastante, pero bueno, siempre con temas pues muy agradables de escuchar y sobre todo muy ilustrativos. Hoy vamos a hablar de un llamado acoso laboral, que se le llama, ya ves que ahora tendemos a quitarle el español a las palabras y hablar mucho en inglés, ¿no? Términos ingleses, ¿no? Utilizar esos modismos o esos términos extranjeros, sobre todo en inglés. Sí. Pero bueno, no es otra cosa más que estar acosando, estar generando malestar en el campo laboral. Se llama moving, le llaman. Moving, como Moby Dick, pero nada más sin el M-O-W-O-I-N-G. A veces una referencia que puede caber es el bullying que hay en un contexto educativo, con esas maneras de violencia, descalificación, poner trabas, pero en el trabajo, ya en un contexto laboral. A ver, desmenúzamelo más fácil. ¿Cómo está el asunto? ¿Quién lo hace? ¿Quiénes son víctimas de ello? ¿Dónde están entonces? ¿Dónde está el límite entre las leyes y este asunto? ¿Cómo se da? Bueno, es un problema de salud pública. ¿Ah, sí? Sí, porque genera malestar en la persona. El mobbing como tal tiene unas características. Es violentar a una persona dentro de un trabajo, como lo acabo de mencionar, a través de la descalificación, a través de los juicios, a través de los señalamientos, poner trabas, sabotear el trabajo de otra persona, generar contubernios, grilla, esas cuestiones generan malestar. Pero hay que recordar que también la persona que está siendo víctima del mobbing, cuando no tiene una capacidad de resiliencia, cuando no tiene una estructura de personalidad que pueda sobrellevar situaciones de este tipo, o que no tenga recursos psicológicos para sobrellevar una situación de este tipo, puede desencadenar desde un estrés alto hasta un síndrome de burnout, o en datos más clínicos puede desarrollar también trastornos de ansiedad o trastornos del estado del ánimo. Hablemos concretamente de una depresión. Oye, pero hay un perfil, digamos, marcado, o puede haber un perfil de aquellos que son víctimas de este tipo, porque uno dice, bueno, pues ya estamos grandecitos, ¿no? Ya pasó la etapa de la primaria, pero se da. Los hay de los dos factores, del punto de vista de la persona que está recibiendo la violencia, pero también de la persona que ejerce una violencia. Primero voy a hablar de los que ejercen la violencia. Normalmente son personas que se sienten amenazadas. A lo mejor han tenido experiencias laborales donde han sido descalificados, donde les han quitado o les han permutado sin tomarles en cuenta. Claro. Pero también esas personas que ejercen esa violencia, si se analiza, es decir, si le ponemos un poquito de clínica y escudriñamos cómo es una persona que ejerce la violencia, podemos hablar de factores psicológicos como la autoestima. Hay personas con una autoestima, vamos a decirlo, no tan fortalecida, que van a querer tomar un poder de papel, un papel de poder, que van a querer ejercer acciones violentas para ellos sentirse realizados o sentirse a gusto. Entonces, ese es un factor, la personalidad, la autoestima y también los factores culturales. Existen sociedades donde, oye, ¿tú por qué tienes esto? ¿Y tú por qué haces esto? Oye, pero tú no eres de aquí. Oye, pero tú ¿por qué esto? ¿Por qué? Cuando todos esos factores se combinan. Y otro, también el tema académico. Sí, claro. Cuando desde un punto de vista académico no existe una formación pertinente, cuando no existe esa apertura que nos da afortunadamente el tema de una ciencia, el tema de una formación académica, todo se suma para que lo más fácil sea señalar y enjuiciar a las personas, señalar y enjuiciar. Es que es así por esto, punto. Antes de detenerse a conocer a una persona. Estamos hablando de personas con un criterio a lo mejor muy deficiente. Ahora, está la parte de las personas que reciben la violencia. No es necesariamente que haya un perfil que lo describa, porque la violencia la puede experimentar
todo tipo de personas, Sí. con todo tipo de estructuras, hablemos de personalidad, hablemos de sus recursos psicológicos, pero sí depende mucho pues de esa actitud que tenga ante el recibimiento de una violencia, porque existen personas, ahora sí, hablándolo de autoestima, personalidad y recursos psicológicos, que esas cosas las pueden estar tomando de quien vienen. Claro. Y entonces sí es muy importante pues partir de ahí, cómo está la salud psicológica, la salud mental de una persona para recibir o no la violencia. Si estuviera más o menos en los mismos términos, en los mismos criterios, por así decirlo, si no hay formación, si no hay preparación, si no hay experiencia, pues a lo mejor la violencia va a ser así y las personas van a estar contrapunteados y van a estar en conflicto y va a haber una escalada de la violencia. Casi siempre la violencia tiene una tendencia a subir en formas, pero depende mucho de la persona que lo recibe. Oye, ¿y lo mismo da en empresas pequeñas, en empresas grandes? ¿Se da más en esas empresas grandes donde parece que los trabajadores son transparentes en ese sentido? Donde haya una sociedad de dos De personas dos. y más, ahí siempre va a haber diferencias. Pero es lo interesante del ser humano. Hablándolo desde un sentido empresarial, pues existen las normas en materia de salud, existe la norma Sí, claro. 035, Claro. la 035 de la Secretaría del Trabajo, que le exige, y es así, exige a las empresas a contar con un personal de salud. Hablemos de un psicólogo, hablemos de un médico, hablemos de un enfermero, una enfermera que esté adentro de la organización empresarial observando estas dinámicas Sí. de relación de las personas, tratando de mesurar, de identificar y de abordar las situaciones. Porque hay que recordar que cuando hablamos de salud mental también incluye la parte física. Uh-huh. Existen personas que a lo mejor por no querer desayunar al mismo tiempo se va a privar de desayunar y a la hora del lonche, supongamos, ¿verdad? No va a querer desayunar y se va a privar, y entonces el hecho de no consumir sus alimentos, de no tener energía, va a afectar o va a tener una consecuencia también en el aspecto, por ejemplo, del rendimiento, Claro. de la atención y la concentración en el trabajo. Entonces es muy importante la participación de un profesional de la salud. Pero pues también qué profesional, digo, porque pues no es lo mismo el expertise de una enfermera a lo de un psicólogo, ¿no? Sí, es muy diferente, e inclusive, bueno, en la ¿No preparación... ¿Sí es clara la norma en eso o dicen personal de salud? Médico y psicólogo. Médico y psicólogo. Ajá. Que inclusive no... Existe la medicina del trabajo. Sí. Y existe también la psicología laboral. Así es. Que son dos perspectivas que se complementan finalmente. Pero a veces el médico remite a los síntomas físicos y punto. Uh-huh. Y el psicólogo escudriña, el psicólogo Claro, investiga. claro. Esta es la diferencia interesante entre un psicólogo y entre un médico. El psicólogo es un investigador, 100%. Bueno, el médico también, ¿verdad? Sí. Pero en la propuesta, el psicólogo le va a decir al dueño de la empresa, al recursos humanos o al gerente: mira, ¿sabes qué? Estoy detectando que este es el problema. A veces simplemente con modificar una actitud. Por ejemplo, sí, claro. Un buenos días, buenas tardes, una sonrisa. Existen algunos factores también que pueden verse aquí involucrados. Por ejemplo, cuando una persona se queda con una sola impresión del que tiene enfrente. Aquí en otros momentos yo he hablado de la otredad, del otro, Uh-huh. por ejemplo, del que está viendo en este momento el programa. Aquella persona que está allá en la comodidad de su casa en San Ciro de Acosta, aquí en Río Verde, pues tiene una experiencia, tiene todo un mundo interno, una subjetividad. ¿Cómo se conecta esto con el trabajo? Todos partimos de una necesidad en un trabajo. Vamos y trabajamos porque a lo mejor vamos a obtener un recurso, que es un pago, un sueldo, y con eso vamos a solventar lo que dice Abraham Maslow, nuestras necesidades básicas. Uh-huh. Pero también, ¿qué significa el trabajo para cada quien? Existen situaciones laborales que pueden ser muy divertidas, muy interesantes, de mucha tranquilidad para una persona, pero también para otra persona puede significar todo lo contrario: un martirio, un problema. Otra vez voy a ir a ver a esta persona que me choca, esto. Y entonces, cuando no hay un criterio diferente, cuando no se permite conocer a la persona, al otro, va a haber un conflicto. Sí, claro.
Bueno, pues hay que tratar de evitarlos y cumplir con esa norma importante, porque hay gente que dice, no, pues ¿para qué me sirve un psicólogo? ¿Para qué me sirve un doctor? ¿No? Aquí en la zona media hay empresarios de primera que Sí. tienen personal de salud. Eso es bastante Ahí en bueno. el refugio. Saludos. Muy bien, bueno, luego me dices quién. Pues muy gratificante tenerte nuevamente, Irán, así es que por favor, no nos olvides, ¿eh? No, aquí estamos, con todo gusto. Gracias, que es recién desempacadito de San Ciro de Acosta. Irán Cedillo, psicólogo, muchas gracias. Gracias.